Bueno, empiezo presentándome. Yo soy Manuel Durazo. Trabajo como experto en ciencia de datos en BEDU. He impartido múltiples cursos dentro de la especialización, entre ellos fundamentos de bases de datos, que es lo que se inicia, programación estadística con R, procesamiento de datos con Python, análisis de datos también con Python, y me parece que son todos. Entonces, actualmente soy consultor para el Banco Mundial y dentro de mis hobbies están también aprender nuevos idiomas, tanto pues, de la lengua, de diferentes idiomas del mundo, como de programación, aunque pues naturalmente por ser ciencia de datos me enfoco más en Python y luego en R. Un poquito de JavaScript ahí cuando es necesario hacer como algún reporte, que ya les estaré mostrando posteriormente también. Y bueno, esta es la agenda para la presentación del día de hoy. Vamos a hablar un poquito por qué Python sobre otros lenguajes de programación, la elaboración de pipeline, uno de los primeros pasos que hay que hacer para automatizar los datos o la generación de inteligencia, digamos así, dentro de una empresa, un poco de bases de datos, algo muy superficial, procesamiento de datos, vamos a ver qué librerías de Python podemos utilizar para conectarnos a una base de datos y procesar la información y después, digamos, volverla a insertar en otra base de datos para hacer uso de la inteligencia que nosotros extrajimos del análisis de esta, ¿no? Tenemos también APIs, que es una manera de comunicarse entre diferentes aplicaciones web o una aplicación web y una base de datos. Y el último tema, que es reportes automatizados, digamos que podría ser un paso final, el paso final, para entregarle a las personas de interés, los stakeholders, la información que necesitan, ¿no? A partir de la inteligencia que nosotros manejamos, entregamos nosotros en forma de analíticos dentro de un reporte y el objetivo dentro de la transformación digital que implica automatizar datos de una empresa es que estos reportes estén actualizados, digamos, se tenga información en vivo, actualizada, y no haya necesidad de nosotros ir creando cada semana manualmente algún tipo de reporte, ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de los objetivos de automatizar los datos, la recolección y el análisis de datos dentro de una empresa y iniciar una transformación digital de esta. Comienzo con una frase que resalta esta frase de Chris Hardwick, la importancia que ha tenido la gestión de la información. Entonces, al día de hoy, en esta época, tenemos un fenómeno que es la sobrecarga de información, muchos le llaman también infoxicación, que es, se tiene grandísimas cantidades de información y esto mismo causa una confusión al nosotros intentar manejar tantas cantidad de información, por lo que hay que recurrir a ciertas técnicas para extraer lo más importante, digamos, lo más valioso, lo que genere valor para una organización y poder entregar algún resultado en tipo, ya sea en dashboard, en un reporte, que le sea de valor a los tomadores de decisión, ¿no? Ya sea tanto dentro de una organización privada como dentro de el sector público también puede ser. Entonces, es importante resaltar esto, que a pesar de que haya millones de datos, la necesidad en este momento es aprender a distinguir, digamos, lo valioso, la señal dentro de tanto ruido. ¿Por qué Python? ¿Por qué Python nos permite atacar este fenómeno? ¿Por qué nos permite extraer lo valioso de este lenguaje de programación? Pues Python es un lenguaje que se usa principalmente en la actualidad para tanto análisis de datos como ciencia de datos, ¿no? Entonces, aquí hay un espacio, digamos, en la carrera de entre análisis de datos y ciencia de datos que implica ir subiendo en niveles de complejidad, ¿no? Entonces, por análisis de datos nos referimos a generar estadística descriptiva, a generar algunas, digamos, a grandes rasgos qué nos dicen los datos, a entender cuál es la distribución de los datos, cómo, cuáles son los promedios, los máximos, los mínimos, todas estas descripciones. ¿Y para qué? Para poder hacer pronósticos de futuros fenómenos de interés, como no sé cuál sería el ingreso dentro del próximo mes, a través de series de tiempo y otros datos importantes, ¿no? Y en la ciencia de datos, conforme vamos subiendo de complejidad, vemos que hay cada vez más algoritmos, ¿no? Más algoritmos más complejos que nos permiten hacer pronósticos mucho más precisos que con los que se hacían con la estadística
descriptiva tradicional, ¿no? Entonces ese es el camino, cómo va subiendo, y Python nos provee de las librerías necesarias para implementar estos algoritmos un poco más complejos que le pertenecen al área ya de inteligencia artificial o de machine learning, ¿no? Por eso se ha vuelto tan popular el lenguaje Python, porque provee de las herramientas para hacer cálculos mucho más complejos y más precisos, ¿no? Y últimamente, de hecho, en la última conferencia de PyCon, que fue hace unos días en Los Ángeles, se presentaron unas nuevas innovaciones donde Python también ya está entrando al área del desarrollo web, ¿no? Que en la actualidad es dominada por el otro lenguaje JavaScript. Cada vez vemos más librerías de Python orientadas también al desarrollo web. Entonces, digamos que Python es un lenguaje que crece de manera exponencial, es un lenguaje muy popular, y en el tema de ciencia de datos e inteligencia artificial sigue teniendo predominancia. Algunos de los usos de Python, como ya les mencioné, es recolectar y analizar información, algo que también vamos a ver aquí, cómo conectarse a una base de datos y generar reportes a partir de la información que está presente ahí. Otra cosa que nos permite es automatizar la comunicación entre aplicaciones web a través de APIs. Otra cosa, automatizar el servicio al cliente también a través de chatbots, ¿no? A través de la misma inteligencia artificial aplicada al lenguaje, al procesamiento del lenguaje, podemos también como organización crear chatbots que respondan al cliente dependiendo de lo que el cliente introduzca en el chat. Y me voy a hablar sobre la primera fase. A lo mejor esto empieza a tornarse un poquito técnico en ciertas partes. Entonces, adelante, aquí está abierta la participación. Yo sé que pues, por algo estamos aquí, para aprender, no somos expertos, aunque diga ahí mi imagen que soy experto, yo siempre estoy aprendiendo también. Entonces, pues adelante, está abierto, está libre el micrófono, ¿no? Empezamos con la primera parte, que es la definición de un pipeline. Esta palabra la van a estar escuchando recurrentemente dentro de la industria de la ciencia y el análisis de datos, y recordar que un pipeline no es nada más que un proceso, es una construcción lógica de un proceso dividido en fases. Entonces, bueno, las pipelines de datos son, la definición es este conjunto de fases que involucran primero la ingestión de datos, esta parte de aquí, la primera parte, que puede ser, como se mencionaba anteriormente, a través de web scraping, de recolectar información de una página web o de información que muchas personas van llenando dentro de alguna hoja de cálculo, Excel, etcétera. Entonces, toda esta información, sean los que nosotros la recolectemos externamente o dentro de nuestra empresa, debe ser ingerida. Entonces, típicamente esta información se almacena en bases de datos. Si no se almacena en bases de datos, está en algún archivo Excel, pero la buena práctica sería que pues esta información esté dentro de una base de datos, ¿no? Hay muchas herramientas para que nosotros tomemos la información y la insertemos. Python es una de ellas, que nos permite, lo vamos a ver posteriormente, insertar la información dentro de una base de datos. Una vez que está en la base de datos, hay que procesarla. Entonces, pues la información puede venir, digamos, podemos tener, como decía anteriormente, toneladas de información, pero al final lo que necesitamos es un subconjunto de intereses. Para eso hay que procesarla con otras herramientas y aplicarle, una vez que es procesada, ciertos algoritmos para ya sea hacer pronósticos, calcular máximos, mínimos, y después, ¿qué hacemos? Una vez que hacemos estas operaciones, debemos de volver a insertar la información dentro de la misma base de datos, ya sea en alguna otra tabla o en alguna otra estructura de datos que vamos a ver también posteriormente, ¿no? Nos dicen por aquí, ¿qué herramientas hay para recolectar datos de hojas de Excel dentro de toneladas de folders compartidos dentro de la empresa? Víctor, sería que estos datos ya existen, ¿no? O sea, tenemos ya los Excel, y ¿qué es lo que querrías hacer con ellos? Si ustedes tienen muchísimos Exceles, hay una herramienta que es Pandas, que es la librería Pandas dentro de Python, que tiene una función que es toSQL, hablando de SQL en específico, y después ponen ahí la base de datos que tienen y corren el código y ya se manda. Entonces, nosotros leemos el archivo de Excel y después hacemos esta función que es toSQL y ya, la manda. Entonces, nada más con que tengan los archivos en una carpeta, los leen y lo mandan, ¿no? Entonces, ya lo tienen en la base de datos. Y bueno, yéndonos un poco a lo más general, una base de datos
pues es lo que nos va a permitir almacenar grandes cantidades de datos y no tenerlas por ahí distribuidas en muchas hojas de Excel que luego no nos vamos a acordar ni de dónde está, ¿no? Entonces existen algunos múltiples tipos de bases de datos, pero una vez que está dentro de una base de datos, se dice que ya está, ya tiene alguna estructura, pues entonces nosotros para eso antes de introducir la información dentro de una base de datos, definimos un esquema, ¿no? En este esquema vamos a poner que los datos deben de ser de cierto tipo para que garantizar la integridad de estos y poder trabajar y hacer cálculos sin ningún problema. Entonces, la base de datos es el espacio de almacenamiento donde nosotros vamos a poder posteriormente consultar esta información. Sí, es necesario, Víctor, tenerla dentro de la base de datos, digo, es la mejor práctica para después, digamos, transformarla en lo que nosotros querramos ver. Y el último paso es este de Power BI, ¿no? El último paso de la visualización, digamos, es cuando ya tenemos la información bien estructurada y diseminada, ¿no? No podemos, bueno, sí se puede manejar grandes cantidades, pero es un uso más óptimo definir nosotros las consultas que vamos a hacer, los tipos de datos que queremos para tener un subconjunto y poder visualizarlo, ¿no? Entonces, eso es un paso importante. Esto es algo que se ve también, les digo, aquí en esta presentación estoy haciendo como una recolección de lo que se ve más profundamente en BEDU, en la especialidad de ciencia de datos, y esto se ve en específico en el primer módulo de procesamiento de fundamentos de bases de datos, y los dos tipos de bases de datos son relacional versus no relacional. Entonces, la relacional, la más famosa es SQL, y la no relacional hay múltiples tipos, hay de grafos, hay de documentos, pero yo puse aquí una que es también muy famosa, que es MongoDB. Entonces, bueno, las definiciones a grandes rasgos, ambos son una base de datos, pero una relacional maneja la información a través de tablas, como en Excel. Tenemos una tabla, una hoja de cálculo, y estas tablas contienen filas y columnas. Entonces, digamos que esta es la imagen más familiar que se tiene de una base de datos, que son las relacionales, que es la de SQL. Pero también existe las no relacionales como MongoDB, que en lugar de tablas almacenamos la información en documentos, digamos, es una hoja, por decirlo así, grande, donde en lugar de filas tenemos la información, digamos, explícitamente de otra forma, donde se usan otras sintaxis, ¿no? Se usan llaves, se usan corchetes, ahorita lo vamos a ver. Pero esa es la diferencia, ¿no? Ya no está en tabla con filas, sino que está en una hoja grande, digámoslo así, donde ahí viene toda la información y después nosotros la consultamos. Esta es la diferencia, cómo se ve la misma información en una base de datos relacional contra una no relacional. Entonces, aquí tenemos que, bueno, tenemos una tabla en la relacional, que es SQL, donde esta es de estudiantes, ¿no? Entonces, cada fila es un estudiante, las columnas son ID, el nombre del estudiante, la edad y el colegio al que pertenece. Entonces, ¿cómo se ve esta información en una no relacional? De esta manera. Tenemos que se abre una llave y luego el nombre de la columna, dos puntos y el valor. Entonces, aquí como pueden ver, tenemos tres objetos, ¿no? Tres llaves aquí. Se abre la llave, se cierra, acá abajo se vuelve a abrir y luego se cierra y aquí tenemos otro. Entonces, tenemos tres objetos que representan las tres filas, solamente que esta es la forma como se ve en una base de datos no relacional. Es un solo documento que está dentro de una colección, se llama, ¿no? Ya no está dentro de una tabla, sino que ahora está dentro de una colección, que es lo que veíamos acá, en esta imagen de aquí. En lugar de tablas tenemos colecciones y en lugar de filas tenemos documentos. Este de aquí es un documento. Y este documento contiene, ¿qué? Tres campos. Perdón. Este documento de aquí contiene, en lugar de cuatro columnas, contiene cuatro campos, ¿no? Student ID, Student Name, Age y College. Pero este sigue siendo un mismo documento. Entiendo que son conceptos ya un poco técnicos, pero bueno, está el espacio para dudas, ¿no? Digamos que ustedes podrían ir tomando nota, porque pues esto es una síntesis, ¿no? De lo que se ve más profundo. Yo traté de rescatar los puntos principales de los cursos y presentárselos aquí. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos aproximarnos a automatizar las bases de la generación de información valiosa, que es lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, dentro de las bases de datos relacionales, que lo que veíamos es que son tablas,
podemos nosotros generar varias de estas e irlas ligando a través de llaves, ¿no? Entonces podemos tener una tabla que nos tenga la información de las facturas, otra tabla. Este es un ejemplo de una base de datos de un restaurante. Entonces tenemos las facturas con estas columnas. Una hoja va a tener cliente, mesero, mesa, platillo. Y a través de llaves, nosotros podemos ir ligando, por ejemplo, qué platillo ordenó tal cliente. Ya después nos vamos a la tabla de platillo y ahí vamos a ver el nombre del platillo y el precio, ¿no? ¿Qué bebida? Ah, bueno, a través del ID de la bebida que viene en la factura, vamos a ver qué bebida fue la que ordenó el cliente en tal factura, ¿no? La mesa, etcétera. Entonces, digamos que esta es una característica de las bases de datos relacionales, poder ligar la información en múltiples tablas a través de llaves. Bueno, ¿y qué, cómo, dónde entra Python aquí? Bueno, Python nos va a permitir conectarnos a esta información, que está a estas múltiples tablas dentro de una base de datos. Python tiene controladores que son los que nos permiten conectarnos a esta base de datos y tomar la información que está dentro de ella, ¿no? Si queremos tomarla toda, si queremos tomar un subconjunto de esta información, si queremos hacer unión entre las tablas, ya ven que aquí tenemos que son distintas tablas. Python también nos va a permitir poder recolectar información de esas múltiples tablas dentro de una sola consulta para que nos arroje una sola tabla, ¿no? De múltiples queremos, no lo sé, el top de facturas más con mayor costo dentro de una semana de determinado tiempo. Y además de que tenemos el precio de las facturas, queremos saber el nombre de los platillos y en la mesa en específico, ¿no? Para saber si hay alguna mesa en alguna relación entre, no sé, determinada mesa que tengamos que esté ordenando más, más platillos, ¿no? Una cosa así, no lo sé. Ahí es cuestión de pensar qué consultas se les ocurren, ¿no? Entonces, bueno, Python tiene un conector que es lo que nos permite extraer esta información. Lo pueden buscar como MySQL Connector Python. ¿Y cómo se usa? Bueno, aquí es un ejemplo del código para que vean que pues tampoco es cosa del otro mundo, es nada más, digamos, escribir los datos, ¿no? Vamos a definir la conexión, importamos la librería y aquí en host ponemos la dirección de nuestra base de datos. Existen múltiples proveedores de nube que te permiten hacer una base de datos. Entonces después ponemos el puerto, el nombre de usuario y la contraseña, ¿no? Y el nombre de la base de datos. ¿Qué se hace después? Definimos un cursor que no es nada más que un objeto que nos permite apuntar a las filas dentro de la base de datos para después poder extraer la información dentro de estas filas, ¿no? Entonces, después de que definimos el cursor, ejecutamos esto de aquí, que se llama, que es una consulta. Esto de aquí es el query, que le llaman la consulta. El query es lo que escribimos para decirle al programa, dame tal información. Dame la información de facturas que cumplan con tales requisitos. La más básica, la consulta más básica es esta, que es la que me trae toda la información. Select all from factura me da toda la información que está dentro de la tabla factura. Entonces aquí, no, aquí nosotros le ponemos ya en lenguaje de SQL qué información queremos, ¿no? Y después almacenamos los resultados. Entonces, todas estas filas que cumplen con la condición que se establece aquí en esta consulta van a quedar almacenadas en esta variable de aquí, que es el resultado. Y de esta manera, en ambiente de Python, podemos acceder a la información que está en SQL. Entonces, seguimos con el ejemplo de PyMongo, que la aproximación es la misma. Definimos los datos, el nombre del host, allá tenía Shure, aquí tengo localhost, el número del puerto, definimos un objeto que es db, donde hacemos uso del cliente que definimos anteriormente y el nombre de la base de datos que se llama usuarios, ¿no? Y luego definimos el nombre de la colección, que es eh, la alternativa a las tablas. Entonces aquí le ponemos colección 1. Y para obtener en lugar de fila un documento, utilizamos este comando de aquí que es find one. Entonces esto de aquí nos va a traer aleatoriamente un documento, ¿no? Que como vemos, este documento de aquí tiene 1, 2, 3 campos. En lugar de columnas tenemos 3 campos. Entonces esa es la diferencia, la estructura de datos. En lugar de traernos una tabla, nos va a traer este objeto que empieza con una llave.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo de las llaves, porque es como digamos, nosotros identificamos un objeto. Em, Formalmente es BSON, es el nombre del formato de este objeto, pero digamos que es casi inconfundible con un objeto JSON, que es el que, eh, pues como popularmente más se conoce, o digamos el formato de transmisión de una información, ¿no? Entonces, JSON, BSON, es muy difícil diferenciarlos, pero ambos empiezan así, con una llave y luego el campo y luego el nombre, ¿no? Autor, Mike, y así sucesivamente. Bueno, espero que quede claro, digamos, la importancia de estas estructuras de datos y cómo una es la alternativa a la tabla, ¿no? Eso, digamos, que es lo principal, como un objeto como este es una alternativa a una tabla, como esta MongoDB es la versión no relacional de información que también podríamos tener almacenada en una tabla, que es la manera relacional. Entonces, estos son los dos grandes paradigmas y se visualizan de esa manera. Uno a través de objeto y el otro a través de una tabla. Y existen controladores que nos permiten a nosotros a través de Python ingresar a estos dos tipos de bases de datos, ¿no? Entonces, digamos, con que ustedes tengan la primera fase, tengan su información, la inserten en la base de datos, ya pueden ustedes a través de un controlador accesar a ella y posteriormente realizar operaciones. Esa es, digamos, la parte importante. Espero que esté quedando claro esto. Bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos la información, ya sea en un objeto con las llaves o en una tabla, que fue lo que leímos? Pues nosotros podemos procesarla con Pandas, que es la librería principal de procesamiento de datos de Python. ¿Y para qué usamos Pandas? Para tomar la información, transformarla y después volverla a poner dentro de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace Pandas? Pandas nos va a permitir ejecutar una consulta, como lo vimos anteriormente. Nos regresamos al ambiente relacional de SQL donde todo es tablas y Pandas nos permite, una vez que nosotros definimos la conexión, los datos de usuario, contraseña y la conexión es exitosa, nosotros podemos usar directamente Pandas para crear una tabla, una data frame, que es el objeto característico de Pandas, con la información que queramos, ¿no? Aquí otra vez seleccioné toda la información, no me fui digamos, algo más desagregado. Yo ejecuté toda la consulta y me trajo esta tabla, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se hace. Importamos pandas. CNX es el objeto donde viene nombre, contraseña, base de datos y tal. Entonces nosotros podemos read SQL y ahí le ponemos la consulta, ¿no? Si queremos todos los datos, si queremos pocos, lo que sea. Entonces, bueno, la traemos así, de esta manera. Aquí me da todos. Y ahora vamos a trabajar con DF. Entonces, nosotros a DF le podemos hacer varias operaciones, como esta, agrupar por género y traerme los valores. Entonces, de esta base de datos, yo agrupé por género, masculino y femenino, y me trajo que la ocupación más común, femenino, es estudiante de maestría, y bueno, este es el resultado, ¿no? Lo tenemos agrupado por género. Ahora nosotros esta información ya podemos insertarla en otra tabla para que, bueno, una vez que damos esta tabla, ya sea hoy, mañana, pasado, pues nos diga cómo se va cambiando esta información, ¿no? Dónde están cayendo masculino y femenino, en qué ocupaciones. ¿Sí? Utilizando este comando de aquí. Entonces, Pandas nos va a proveer de los comandos necesarios para nosotros ir analizando la información y después insertarla en otra base de datos, en otra tabla, perdón. Entonces, ¿esto cómo se liga a la automatización? Estos comandos de aquí, ustedes los pueden meter dentro de una función y después agendar la ejecución de esta función cada cierto tiempo. Entonces, todos los días a determinada hora se va a tener nueva información que va a ser insertada a la base de datos. ¿Por qué? Porque todos estos comandos de aquí van a estar dentro de esta función que se va a ejecutar cada cierto tiempo y el resultado va a ser este. En este ejemplo es este conteo de aquí. Ustedes, en lugar de este comando, Pandas tiene muchísimos, se ve en Bedu. Entonces, bueno, ahí es cuestión de lo que ustedes quieran ver, ponerlo dentro de una función, agendarlo, va, es todo. Muy bien, entonces, ¿cómo esto se liga a la producción de reportes automatizados? Lo que hay que hacer es que esta información que va a estar en una base de datos, en otra tabla, una vez porque la procesaron,
una vez que fue procesada esta información y fue insertada a otra base de datos, cómo nosotros creamos un reporte automatizado ya gráficamente, ¿no? Cómo vemos los analíticos, cómo hacemos un dashboard, digámoslo así, un tablero de control donde se está actualizando esta información. Bueno, la información procesada ya estamos asumiendo que se insertó dentro de una base de datos. ¿Cómo se insertó? Hay un comando que es, en lugar de read SQL, es to SQL. Entonces, una vez que ya lo tenemos, hacemos el to SQL y ya está en la base de datos. Lo que sigue es como, encontrar una vía de comunicación. ¿Para qué? Para que los reportes puedan acceder a esta información. O la página web, la aplicación web o el tablero de control pueda acceder a esta información. ¿Cómo accedemos a esta información procesada? A través de una API. Una API es la interfaz que permite el intercambio de información entre el software. Entonces, las APIs conectan diferentes partes de una plataforma de software y esto se hace a través de peticiones a la base de datos. Entonces, aquí está la base de datos. Nosotros hacemos una petición a la base de datos con la información ya procesada y nos va a regresar esa petición en un archivo en formato JSON, que como les decía, es el de las llaves, que lo vimos anteriormente. Entonces ya de tabla, lo que va a hacer es que se va a convertir en un objeto JSON, que es el de las llaves. ¿Cómo se ve esto? De esta manera. Tenemos que es la tabla que ya almacenamos, que ya está procesada. Con pandas le hicimos alguna transformación. ¿Cómo se ve la tabla en JSON? Se ve de esta manera. Entonces, ustedes ven las llaves y ya es, que digo, este es típicamente cómo se ve, este es un ejemplo, cómo se traduce. Tenemos que es el campo, el nombre de la columna y luego el valor, ¿no? Que es Jill. Luego el otro campo, apellido, Smith y score, que bien pudo ser el conteo que nosotros hicimos y el nombre del valor. Entonces, cada una de estas filas, como lo vimos anteriormente, es un objeto. Abre llaves, cierra llaves, coma, y así. Tenemos, si fueran 10, 20, 30 filas, pues aquí vamos a tener separados por comas todos los objetos. Entonces, la API lo que va a hacer es que nosotros le hacemos la petición y nos va a regresar la información en este formato. ¿Por qué en este formato es necesario? Porque las aplicaciones web utilizan o los reportes interactivos necesitan de este formato para visualizar la información. Entonces, bueno, aquí hay varios ejemplos. Me gustaría, bueno, si nos queda tiempo, poder acceder a uno de ellos. Aquí tenemos una API muy famosa que es AlphaVantage y otra API que es la del Denue. Vamos a ver si nos da tiempo de acceder a estas APIs para ver cómo nos retornan la información, ¿no? Nosotros le hacemos una petición y estas nos dan la información que queremos. Y Denue del INEGI, por ejemplo, tiene su base de datos, entonces lo único que estamos haciendo nosotros es consultar esa base de datos y ya nos va a retornar la información. Igual AlphaVantage, que es para finanzas, nosotros le pedimos, oye, dame de tu base de datos el precio de la acción de IBM en tal fecha y nos regresa un objeto como este, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros hacemos una API, hay una librería en Python muy famosa ahorita que es FastAPI. Entonces, FastAPI nos va a permitir tener el resultado que nosotros queremos, el, el objeto en las llaves, en una URL, ¿no? Entonces, nosotros cuando accedemos a esta URL, por ejemplo, miservidor.com diagonal ocupaciones por género, nos va a traer con las llaves la información que teníamos en la tabla. Esto se hace a través de esta librería que es FastAPI, digamos que es de las más sencillas. Lo importante que hay que rescatar de aquí es que la información la podemos nosotros guardar en una URL. Y esta URL es lo que se le conoce como endpoint. Y esta URL que contiene la información, que también se puede ver en el navegador, es lo que nosotros le vamos a dar a nuestro reporte para que se visualice de esta manera, ¿no? Entonces, ocupaciones por género, le damos la URL y la vamos a poder ver en forma, por ejemplo, de pie, ¿no? De gráfica de pie. O aquí hay para escoger. Ya el tema de la visualización, pues tenemos muchísimos gráficos analíticos que nos va a permitir visualizar la información según pues lo que queramos mostrar, cantidad de ventas, pronósticos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que los reportes interactivos y los tableros de control, lo que hacen uso, lo que nosotros le pasamos para ver la información es esa URL, donde está el objeto, este de aquí. O sea, ahí en esa URL va a estar la información que ya procesamos, ¿no? Igual, el conteo que hicimos de por género es una manera de procesar la información. Entonces, ya que se pase el URL,
la podemos ver. Nosotros, como ese conteo, pudimos haber hecho muchísimas cosas. Bueno, tenemos unos minutitos extras donde me gustaría mostrarles el ejemplo de una API, ¿no? Como les decía, la información se guarda en un URL. Esta es la API del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, donde están registrados todas las empresas de México, todos los negocios y las características de estos negocios. Entonces, nosotros dentro de esa base de datos podemos consultarla y esta información está guardada en una URL, ¿no? Y tiene este formato. Entonces, bueno, ustedes buscan API de nube y esta es la URL. Aquí voy a buscar camiones cerca de estas coordenadas. Negocios de camiones cerca de estas coordenadas. Lo único que tengo que hacer es irme aquí y pegar el token como la contraseña que te da INEGI, ahí mismo en la página viene, y cerca de esas coordenadas que le pasé, que están en Aguascalientes, que es un estado de México, una entidad, se encuentran estos negocios, ¿no? Como ven, como lo vimos, el formato es estas llaves, el campo y el valor. Entonces, bueno, esa es, digamos, el ejemplo de una API. También está este otro de finanzas, que les decía, si ustedes quieren ver el precio de alguna acción, como la de IBM, hacen lo mismo, se registran, les van a pasar un token y aquí está, ¿no? Esta es la información de la empresa de IBM. ¿Cómo nosotros ponemos esto dentro de un reporte? Me gustaría ya por último mostrarles el ejemplo de un reporte automatizado con la información. Este reporte diario es un reporte que se actualiza con la información que es publicada por la Secretaría de Seguridad Pública de México. Se va actualizando cada día con la información de 4 días atrás, ¿no? Entonces, aquí ya no hay que hacer nada. Aquí ya nomás ingresamos a la dirección, a la URL, y este reporte, estas gráficas que están aquí, nos dicen cómo va el homicidio, el fenómeno del homicidio en México, la distribución por género. Aquí, por ejemplo, nos dice, estamos analizando el pasado domingo, ¿no? Domingo 1 de mayo. Entonces, este es el resultado de un reporte automatizado de todo un proceso del pipeline que vimos. Este es el resultado final. Esto ya está automatizado. Mañana se cambia la información automáticamente. Entonces, aquí tenemos cómo van los homicidios. Vemos que hay un pico, la distribución por género. Este texto también está automatizado, este texto de aquí. Aquí tenemos que 30% de los homicidios el 1 de mayo, se concentraron en Juárez, Villa de Álvarez, Colima. Bueno, estos son algunos municipios de México. Tenemos esta visualización de aquí también, como por entidad federativa, ver el tamaño que ocupan. Tenemos que, bueno, en ese día en la localidad de Juárez, Nuevo León, hubo 7, en Calera, Zacatecas, hubo 3. Aquí está la URL. Tenemos estas, como pueden ver, estas URLs es donde están guardadas. Aquí hay algunos, pero bueno, aquí tenemos, la cosa es que esta información a través de Python se guarda en esta URL y bueno, la librería ya de visualización pues la toma y hace esta visualización. Entonces, cada vez que yo le doy a actualizar, pues la información del día de 5 días atrás.